Saludos, buenas noches a todos los que forman parte de esta yeshiva. Creo que hoy tenemos gente nueva que nos está acompañando. Quiero externarles pues ¿qué le puedo decir? Mi gran gozo de saber que más personas están añadiendo a esto. Créanme que de todo mi corazón deseara que esto fuera para multitudes, ¿verdad? Porque creo que todos necesitamos conocer. Lo que pasa es que a veces definitivamente información como esta tiene que ser muy bien canalizada, tiene que ser muy bien llevada para no hacer una distorsión de muchas cosas. Más cuando tocamos puntos o tocamos aspectos y textos bíblicos que han sido una gran polémica a través de la historia del cristianismo, y en medio nuestro pues hay muchas ideas ahí, mucho cabo suelto y muchas cosas que obviamente necesitamos como amarrar para poder unir el hilo de la historia que el Señor trazó desde la eternidad. Y entonces les doy la bienvenida a esas personas que se han añadido. Quiero decirles que las clases están ahí grabadas. Ustedes pueden escucharlas con tiempo, no importa las veces que las tenga que escuchar. Yo creo que eso es importantísimo. Estar oyendo la palabra nos hace crecer. Eso nos lleva a transicionar, nos lleva a crecer de verdad como hijos del Eterno. Y bueno, pues una vez más, una noche más, aquí frente a ustedes, en un tiempo muy especial de Dios, en un tiempo donde cada vez me convenzo más que tenemos que ser agresivos para enseñar la palabra, donde tenemos que de una u otra forma ingeniarnos, ¿verdad? Y hacer uso de todo lo que el Señor ha puesto como tecnología a nuestro alrededor. Ustedes saben que yo, y siempre lo he dicho, yo no soy muy tecnológica, no soy muy amante de este tipo de cosas, pero me ha tocado aprender. Créanme que no es fácil para mí cada vez que yo me siento aquí frente a ustedes. Primero, porque tengo un enorme temor al Señor. Segundo, porque conozco mi responsabilidad aún para con cada uno de ustedes. También porque el tema que tocamos no es un tema sencillo. Si fuera sencillo, creo que esto estaría resuelto ya en la vida de todos los creyentes. Pero hablar del apóstol Pablo, hablar de sus cartas, principalmente de la carta a los Gálatas, realmente, nos metimos en un asunto bastante interesante. Yo no voy a llamar complicado, porque yo lo que creo es que el Señor está demandando de nosotros una búsqueda mayor. Son tiempos para buscarlo, son tiempos para meternos en su presencia, y definitivamente en este momento pues yo le pido al Eterno, le pido a su Rúa que en esta hora nos envuelva, nos cobije, haga descender su manto, haga descender su presencia, porque esto no es una clase más. Esto no es letra. A mí me interesa la vida del Espíritu. Me interesa que esto cale en lo profundo de tu corazón, que el Señor verdaderamente inscriba su ley, su Torá, su palabra en tu corazón, en tu mente, y que de verdad se vea el cambio en la vida de nosotros. Y eso ustedes me van a escuchar decirlo clase tras clase tras clase, porque definitivamente creo que me voy a convertir como la gota constante que va a estar ahí para hablarle su vida, para hablarle su corazón, para transmitirle lo que el Padre a mí me ha permitido encontrar en el corazón de Él. Y esto definitivamente es algo que yo necesito dárselo a usted. Yo no me puedo quedar con lo que el Señor me ha dado a mí. Yo necesito darle a usted, y que usted también sea una herramienta de Dios, sea un brazo extendido, sea un recurso en el reino,
donde muchas personas puedan conocer una verdad que en este momento de verdad que la ocupamos urgentemente, ¿verdad? Entonces, ya venimos entrando a lo que es la parte más álgida, si se quiere, de lo que es la epístola a los Gálatas. Ya vimos parte del capítulo 2, la primera parte del capítulo 2, pero ahora vamos a entrar a tocar términos, puntos bastante complejos y que precisamente son los que han provocado que los escritos del apóstol Pablo no sean bien comprendidos. Sí hay una dificultad en ellos, pero quisiera entonces con usted que emprendiéramos este viaje. Quiero invitarlos en esta noche, que usted sea una persona apasionada por su palabra, apasionada por entender, por conocer, y que tú permitas que esta palabra te ministre, porque no es solo, yo no quiero ser alguien que solo te brinde información. Yo quisiera de verdad que el fluir del Espíritu pueda ser tan fuerte, que pueda aún viajar a través de las ondas sonoras, a través de este video, que te alcance donde estás en tu casa, con tu familia, o quizás viéndolo solo o sola, pero que de una u otra forma un impacto se produzca y tú puedas convertirte en un testigo fiel de lo que el Señor sí hace cuando nos metemos a inquirir en su presencia. Entonces voy a invitarte para retomar de una vez el tema, entrar ya al tema en sí, al capítulo 2, por favor que me acompañes al capítulo 2 del libro de los Gálatas, y vamos a estar leyendo a partir del verso 11 al verso 21. Yo voy a tratar de cubrir esta enseñanza, de que no se me quede nada por fuera, porque créanme que es bastante extensa y lo que menos quiero también es que usted se me aburra. Así que desde el inicio usted tiene que agarrar el hilo para que me acompañe, para que vaya conmigo y pueda, yo no sé, yo le digo, Señor, yo quiero contagiarlos a ellos, yo quiero contagiarte. Hoy en día nos da temor contagiarnos del coronavirus. Si usted sale y anda por donde no tiene que andar y no se cuida, se contagia de eso. Pero sabes, esto es un contagio bueno. Esto es que aún a la distancia tú puedas ser impregnado de esa pasión que de verdad yo tengo en mi corazón por conocer de su palabra. Entonces, bueno, capítulo 2 del libro de Gálatas, verso 11 al verso 13. Y aquí vamos a explicar un poco de lo que tiene que ver con la hipocresía como fruto de la religiosidad de los hombres. Dice el verso 11 de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí nos encontramos un texto del cual se ha predicado mucho. Creo que hay mucha enseñanza sobre esto, pero necesitamos llegar al punto. ¿Qué fue lo que vio Pablo para tomar a Pedro y para reprenderle de la manera que él lo hizo? Y referirse a una hipocresía, hacerle ver algo, ¿verdad? Y vemos que la escritura dice que Pedro estaba comiendo con los gentiles. Y cuando llegaron los de Judea, los de la circuncisión, el hombre simplemente
se hizo a un lado, se despistó por allá, como que si él no estuviera siendo parte de ellos. Entonces, Pablo, que estaba en todas, él estaba observando la escena, él estaba viendo lo que estaba aconteciendo y simplemente pues digo, no, aquí el asunto anda mal. O sea, tengo un Pedro que tiene doble cara, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y sabe que aún esto nos toca a nosotros, porque nosotros muchas veces tenemos esa doble cara. Nos comportamos cuando estamos con ciertas personas de una manera y cuando estamos con otras personas nos comportamos de otra manera. Y estas cosas Dios sí las está viendo, Dios las ve, Dios ve nuestras actitudes. Y yo te voy a decir una cosa, esto deja mucho que desear de nosotros y mucho que pensar. Y hace que nosotros seamos personas cuestionadas. Porque imagínense qué podían pensar, por ejemplo, los gentiles, que en un momento estaban comiendo con Pedro, que estaban contentos, que estaban hablando, había un compartir, y de repente se dan cuenta de que porque llegó cierto grupo, ¿verdad? Simplemente él se despista, se quita de ahí, lo deja por allá. Entonces también, ¿qué les estaba él modelando como un líder también del pueblo de Dios en ese momento que Dios estaba levantando? ¿Cuál era su ejemplo, verdad? Y fue tan fuerte porque dice la Biblia que aún Bernabé fue arrastrado por esta actitud de Pedro. Y Bernabé no era cualquier hombre. Bernabé, su nombre significa hijo de consolación. Era uno que siempre estaba ahí consolando. Fue el enlace que Dios usó para que Pablo tuviera contacto con los apóstoles. Fue un instrumento poderoso en las manos de Dios para viajes misioneros y todo. O sea, fue tan fuerte aquello como tan fuerte es hoy ese nivel de hipocresía que muchas veces nos hace a nosotros que se produzca algo en el ambiente, que aún otros sean arrastrados por la hipocresía que hay en su corazón y en el mío. Para poder aclarar esto, necesitamos definitivamente ir al libro de los Hechos. Así que, por favor, vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, porque vamos a clarificar lo que realmente pasó ahí. ¿Por qué Pablo reprende a Pedro de la manera que lo hace? Hechos capítulo 10. Vamos a estar viendo algunos textos y el capítulo 10 me habla de Pedro y de Cornelio. Vamos a leer del 9 al 15. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Qué fuerte esas palabras que Pedro oyó. Aquí nosotros nos vamos a encontrar 2 puntos principales. Y de ahí brinque por favor al verso 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Eso fue en la casa de Cornelio, que Cornelio hizo una reunión y muchos llegaron allá a su casa. Y les dijo: vosotros sabéis
cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, oiga lo que dijo Pedro, después de la experiencia que él había tenido, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, bueno, ahí Cornelio le da toda una explicación de una experiencia que él tuvo, ¿verdad? Y cómo definitivamente él tenía que mandar a llamar a Pedro, porque Pedro era el instrumento que Dios había determinado en ese momento para que impartiera sobre la casa de Cornelio, sobre su vida y sobre la gente que él invitó también, que no eran pocas personas. Entonces aquí vamos a ver cosas muy interesantes de este texto. Número 1, aquí el mismo Pedro está mencionando que era abominación para un judío reunirse con extranjeros. Ahora, en ese momento nosotros sabemos que existían dos casas y lo hemos hablado, la casa de Chamay y la casa de Hilel. Una de las reglas, de las 18 reglas que Chamay había establecido, muy fuerte, obviamente tenía que ver con no juntarse con un gentil, porque obviamente pues esto podía traer contaminación a su vida, se podía comer algo indebido que lo iba a llevar a transgredir la ley, entonces que definitivamente ellos no podían ni siquiera, y más que Chamay no soportaba a los gentiles, ellos no podían tener ningún tipo de contacto, ni para comer, ni para hacer comercio. Entonces, obviamente, el juntarse con un extranjero era, escúcheme esto, era una tradición humana, no consta en la voluntad del Eterno. Y eso quiero que por ahí empecemos a dejar claro esto. El juntarse a comer con un extranjero, un gentil, fueron reglas, fueron parte o es una parte de las reglas que fueron instituidas para que el judío no se mezclara con un gentil. Pero esto nunca fue una disposición del Eterno, nunca. La otra parte que quiero exaltar es que luego de que Pedro meditó en la visión y que él recibió la orden, obviamente, de ir a la casa de Cornelio, y de entender que Cornelio era un gentil, pues él entiende que él no puede llamar inmundo a lo que Dios simplemente santificó, limpió, apartó, escogió. Y esto, él se dio cuenta cuán equivocado él estaba en cuanto a ese pensamiento. Ahora, él tiene la visión de los animales inmundos. Quiero aclararle también este punto, no tiene que ver con comida. Mire, hay gente que ha usado este texto para predicar de la comida. En sí, el punto central de Hechos capítulo 10 no tiene que ver con comida, tiene que ver con lo que estamos precisamente hablando, de esta posición. Entonces, Pedro concluye, como le digo, que no debe llamar inmundo o común a ningún hombre, definitivamente, y que esta visión simplemente es algo que le está mostrando a él cuáles son los planes del Eterno, le amplió la visión. Ahora, ¿cuántos hemos estado como Pedro? ¿Cuántos hemos estado cerrados? ¿Por qué yo insisto tanto en que tú ocupas una revelación personal y que si tu vida no está basada en la revelación que tú tienes día a día con el Eterno, cualquier viento contrario te va a botar o vas a creer cualquier posición que en tu razonamiento humano te suene mejor? Necesitamos definitivamente ser trabajados, ser tratados. Mire, si los apóstoles tuvieron que pasar
por ese proceso de encontrarse con el Señor, de tener que botar una serie de cosas que ellos mismos consideraban que estaban bien. ¿Quiénes somos usted y yo para creer que su postura o la mía es la única válida, es la única que contiene la verdad? Eso lo único que hace es mostrar el ego, mostrar la soberbia que muchas veces sí tenemos en el corazón. No hay nada mejor que tener un espíritu enseñable. Y así como Pedro tuvo que entender a través de un éxtasis, a través de una visión, que la posición de él estaba equivocada en cuanto a los gentiles, aunque él haya sido enseñado de esa manera por tradición, Dios quería llevarlo a algo más allá. ¿Cuántas cosas tendrás que botar tú para poder ir más allá? Bien, en Hechos 10, ahí mismo, versos 34 y 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Ay, Dios mío, mire, esta es otra cosa. Dios no hace acepción de personas. Usted y yo sí hacemos acepción de personas. Usted y yo sí nos damos el lujo de decir a quién le hablamos, a quién no, quién nos contamina, a dónde puedo ir y a dónde no porque me contamino, y una serie de cosas que yo digo: Señor, ayúdanos, porque realmente Yeshua en este tiempo ni el coronavirus lo hubiera detenido para andar en cualquier lugar donde hubiese una necesidad y exponer la verdad del Evangelio del Reino. Aquí es donde empezamos a ver enormes diferencias. ¿A qué maestro seguimos nosotros verdaderamente? Y sabe que eso me gusta de estas clases, porque son profundamente confrontativas. Y la idea es que el bisturí de Dios se meta en lo interno de tu corazón y pueda desnudar lo que hay delante de tus ojos, lo que tienes en tu corazón. En el verso 44 al 48 del mismo capítulo 10 de Hechos dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y oigan lo que sigue diciendo: y los fieles de la circuncisión, imagínense, aquellos por los cuales Pedro mismo se había apartado, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! O sea, es cuando Dios simplemente a usted y a mí nos da un tapabocas y nos quedamos así como diciendo: definitivamente aquí no hay nada que agregar. Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17 habla de esto también, de que Él no hace acepción de personas. Malaquías 2:9, lo que quiero es que usted tenga bastante respaldo bíblico. No le doy todos los textos porque son demasiados, pero con estos es suficiente. Malaquías capítulo 2, versículo 9, dice: por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley. Por Dios, esto se lo habló el Señor a los sacerdotes, a un sacerdocio en tiempos de Malaquías que estaba corrupto, que se había torcido, y el Señor les recalca a ellos, aún desde ese tiempo, ya ellos estaban haciendo acepción de personas, que se habían
totalmente torcido, que aún usaban la ley para hacer acepción de personas. O sea, esto es bastante fuerte. Lucas 20:21. Le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Qué tremenda palabra. El Señor no hacía acepción de personas. Él enseñaba la palabra. Él no excluía a nadie. ¿Estamos haciendo eso nosotros? Bien, tomando en cuenta este antecedente y la verdad que le había sido revelada a Pedro, entonces podemos entender por qué Pablo en la epístola a los Gálatas lo agarra al hombre y cara a cara lo confronta. ¿Cómo no lo iba a confrontar? Si prácticamente lo que le está diciendo a Pedro es: muchacho, a usted no lo trató el Señor como a mí. Usted no tuvo una visión. A usted Dios no le enseñó que no llamara común aquello que él había apartado. A usted no le habló el Señor sobre los gentiles, porque ahora tenés esa actitud de hipocresía. ¿Por qué te comportás con esa doble moral? ¿Qué te pasa, Pedro? Y de verdad que fuerte, amados, qué fuerte es esto, porque no todos tenemos la misma actitud delante de todas las personas. Y saben, no hay nada mejor que decir: yo soy la misma o el mismo. Donde yo vaya, la gente me conoce como yo soy. Pero usted sabe, qué fuerte cuando alguien dice: no, esa persona a mí me pone una cara, vos te puso otra, allá es otra cosa. Qué libertad más hermosa la que Dios nos da cuando nos llama de verdad a caminar en una verdad y a ser como nosotros tenemos que ser. Bien, siguiendo en capítulo 2 de Gálatas, ahora el verso 14, quiero que vea aquí empieza el asuntito ya a ponerse también más fuerte. Verso 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, se lo está diciendo Pablo a Pedro, a Bernabé, ¿verdad? Dice a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí nos encontramos una palabra que ha sido súper mal interpretada. ¿Qué es judaizar? O sea, vamos a entrar a entender esto. Tenemos que comprender muy bien, porque definitivamente lo que Pedro estaba haciendo sí era judaizar, era apartarse, era hacer a un lado. O sea, usted va a ver lo que tiene que ver con judaizar. Pedro tenía una doble moral, como les decía, y obviamente Pablo le recrimina porque no andaba de acuerdo con la verdad del Evangelio. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Hipocresía. Entonces, obvio, ¿qué era lo que estaba viendo Pablo en Pedro? Lo que estaba viendo eran tradiciones humanas que lo hacían dejar de lado la ley del Señor. Esto es judaizar. Esto es judaizar. Mire, judaizar dentro del contexto de la carta a los Gálatas significa enseñar tradiciones, costumbres humanas que van en contra de la ley del Señor. Judaizar
no tiene que ver con enseñar Torah. Es doloroso saber cuántos consiervos, cuántos maestros de la palabra o en cuántas iglesias, cuando algo les huele a Israel, dicen están judaizando. Y están judaizando y nadie los saca de ahí. Porque desgraciadamente no han ido a la raíz del asunto. Y por eso es que yo le quiero dar todos los textos, la mayoría por lo menos que tengo, para que usted pueda ver con base a la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Yo no puedo aislar un texto del contexto porque hago un pretexto. Yo no puedo venir y tomar simplemente un versículo porque tal vez si después leo otro va a parecer como que la Biblia se contradice. La palabra no se contradice jamás. Entonces yo tengo que enseñarle a usted que los 66 libros que usted y yo tenemos en la mano van todos en un hilo perfectamente bien hilvanado. Va todo hecho perfectamente. Y tengamos entonces claro que es judaizar. Judaizar no tiene que ver con enseñar la Torá. Ni porque usted diga Torá ya está judaizando. Ni enseñar la ley del Padre. Sino enseñar y vivir costumbres de hombres. Judaizar sería, por ejemplo, de ponerse el sombrerito negro que usan los judíos. Judaizar sería hacerse los perotes, los colochitos aquí. Aún judaizar puede ser que usted se deje la barba larga para que usted se sienta judío. Eso también. Mire, con barba o sin barba, si tú no eres judío en tu corazón, todo lo que puedas llevar por fuera no te va a hacer más judío. Así que aquí por eso le digo, este es un punto bien polémico. Judaizar nunca se refiere, mucho menos a las festividades, a los Shabbat, a celebrar Shabbat. Eso no tiene que ver con judaizar. Esas son las fiestas del Eterno, las fiestas que el Eterno dejó. Aunque Yeshua las vivió, Yeshua las practicó, sus discípulos las practicaron, las vivieron, las celebraron. Son puntos de encuentro proféticos que marcan cosas poderosísimas. Son las convocaciones del Eterno. Esto no es judaizar. Judaizar no es usar chofar. Judaizar no es danzar. Para que una persona judaice, y esto es importantísimo, sería bueno que tú pudieras escribirlo, grabártelo. Para que una persona judaice, tiene que provocar que la otra se vuelva al sistema del judaísmo rabínico, obedeciendo las reglas humanas. Ahí sí se estaría judaizando. Lo que nosotros hacemos es rescatar del judaísmo de Yeshua para hacer las cosas como Él las hizo y decirlas como Él las dijo. Eso es diferente. En el judaísmo de Yeshua encontramos obviamente pues una riqueza que nos nutre, que nos alimenta, y la intención no es volver al judaísmo rabínico, sino alinearnos cada vez más con lo que Él enseñó y con lo que Él modeló. Yo creo que hasta ahí estamos claros en cuanto a lo que es judaizar. Espero que te quede claro, ¿verdad? Y conforme vayamos avanzando en el estudio, sé que todo esto va a ir reafirmándose y viendo los textos. Ok. En Levítico nosotros encontramos que obviamente pues se estipuló, volviendo a lo de Pedro y a la visión que tuvo, lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Lo que tiene que ver con las leyes alimenticias, que es el kashrut, ¿verdad? ¿Qué animales son inmundos? ¿Cuáles se pueden comer? ¿Cuáles no?
Pero como aclaramos, la visión que tuvo Pedro no tenía que ver en nada con alimento, ¿verdad? Pedro entendió la visión y obviamente cuando él llega a casa de Cornelio, a él le queda clarísimo de qué era lo que el Señor le estaba hablando, que la visión tenía que ver con personas gentiles y que obviamente el Señor pues las iba a ingresar a su pueblo. Vemos cómo si Pedro estaba comiendo con los gentiles es porque él se supone que él ya había entendido a través de esa experiencia que él tuvo con Cornelio, a través de esa visión, que él no estaba sometido a las reglas orales y tradiciones judías. Cuando él se aparta, obviamente Pablo detecta que algo estaba todavía vigente en Pedro, que tenía que terminar de ser arrancado. Ok, la verdad del Evangelio definitivamente es la Torá escrita, lo cual no dice que no comieran con los gentiles. Esto es otra cosa. Nunca te vas a encontrar un texto en la Torá donde el Eterno haya dicho que no comieras con un gentil. No lo dice. Esto fue parte de esas reglas rabínicas o esa ley rabínica que se instituyó para tratar de preservar al judío de que no se contaminara y que no transgrediera la Torá comiendo algún alimento que no debía comer. Obvio que no se hizo esto con una mala intención. Tenemos que entender eso. Los rabinos no hicieron esto con una mala intención, pero el problema es que al final eran reglas y reglas y reglas y reglas y hoy en día, mire, usted no me puede decir que esto es diferente en las iglesias evangélicas. Hay iglesias que practican las cosas de una manera, otros las practican de otras. Hay iglesias, por ejemplo, donde ellos dicen la Santa Cena se tiene que tomar todos los domingos. Otros dicen se toma el primer domingo de cada mes. Otros dicen se toma cada 3 meses. Bueno, la Santa Cena no tiene que ver ni siquiera con esa práctica. Usted y yo ya lo sabemos, porque hemos estudiado la Torá. Usted y yo comprendemos que esto está ligado a la celebración de Pesaj, y que si ese fuera el caso, se toma una vez al año, ¿verdad? Pero, ¿cuántas iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, como usted quiera decirles, simplemente hoy se señalan y se apuntan una a la otra porque en tu iglesia no toman la Santa Cena como en la mía, o en tu iglesia no se hace tal cosa, o los diáconos tienen que estar todos vestidos de negro con camisa blanca y obviamente con corbata, o usted no se puede subir al altar si no se pone corbata? Mire, hemos puesto tantas y tantas cosas que hasta nosotros mismos nos es tedioso y cansado cumplirlos. Tal vez usted dirá a estas alturas, no, a mí eso no me afecta. Otro dirá, como yo nunca lo cumplí. Pero mire, usted no puede negar el daño que se ha hecho a través de años, de estar instituyendo cosas de hombres. Entonces, no solo fue el pueblo de Israel, no solo fueron los rabinos, es que nosotros también, del otro lado, también hemos instituido cargas pesadas, que si la mujer que no puede usar pantalones, bueno, ya ahora ya eso es mucho más abierto, antes no se podía, las blusas jamás una blusa de tirantes, los hombros pelados o algo así, la mujer no se podía cortar el cabello, no se podían usar aretes, no se podía, o sea, son tantas cosas que yo digo, al final, ¿para qué todo esto? Y entiéndame, no le estoy diciendo que desobedezca. Si a usted algo le hace sentir mal, no lo practique. Simplemente yo le digo eso. Mi deber que es tratar de que tú veas que lo que se vivía en aquel tiempo es lo que nosotros hemos vivido también. Y que el asunto no es nada fácil. Entonces, judaizar
Obviamente, mire, dentro del pensamiento cristiano se cree que cualquiera que quiera guardar algo de la ley ya está judaizando. Y vean, es increíble, nos tiran duro. No, es que esta gente es rara, esta gente ellos judaizan, ahí celebran las fiestas, ahí hablan raro, ahora se les ocurrió que quieren aprender del hebreo y que no sé qué, esos son judaizantes. Qué ignorancia más grande. Entonces quede claro, judaizar no tiene que ver con eso, no tiene que ver con enseñar Torah, tiene que ver con las reglas de hombres. Y bueno, habría que ver quién está más cerrado, ¿verdad?, en todo esto. Yeshua en Lucas 12:1 dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Él le hablaba a sus discípulos y les decía a ellos que se guardaran precisamente de esto. En Mateo 23 también es un capítulo bastante largo que usted puede leer en su casa y que usted se da cuenta, las veces que el Señor confronta al sistema fariseo de la época y les dice sus verdades, pero por el nivel de hipocresía. Pero se refería a esta hipocresía como la que Pedro vivió, lo que él estaba viviendo, lo que él hizo aún. Y vea qué fuerte, porque aún desde los tiempos de Isaías ya había una palabra que estaba ahí fuertemente sobre los sacerdotes, porque los sacerdotes se estaban alejando de la Torá. Entonces, el mismo Isaías dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados, yo quiero que usted pueda ver. Si aquí dice: este pueblo con sus labios me honra, ese pueblo aún puede ser tú y puedo ser yo, que en apariencia honramos con nuestros labios a Dios, pero ¿dónde está tu corazón? Porque yo les decía que la epístola a los Gálatas es crucial para saber y conocer si tú eres alguien salvo. Porque este libro va a desnudar realmente quién tú eres. ¿Dónde está tu corazón? Donde está tu tesoro está tu corazón. Y así como Yeshua lo dijo a través del profeta Isaías: este pueblo con sus labios me honra. Amados, ¿cuántas veces hemos sido tan hipócritas de hablar de Dios, de decir de Dios cosas como honrándolo, pero nuestro corazón sí está alejado de Él? Por eso fue que Pablo reprendió a Pedro, porque vio que se estaba alejando de la verdad del Evangelio. Y ante esta actitud, como les decía, ¿cómo pudieron haberse sentido aquellos gentiles? Entonces, judaizar es diferente a guardar la Torah escrita, porque entendamos que el judaísmo se había convertido en un sistema de religión que incluía muchas otras cosas. Ya se había como alejado del verdadero sentido. Verso 15 y 16 del capítulo 2 de Gálatas, para que sigamos leyendo. Es que, mire, este capítulo se las trae, cada versículo es algo fuertísimo. El verso 15 dice así: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe en Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando uno lee estos escritos de Pablo, uno se encuentra ahí como un trabalenguas, y que la ley esto y que la ley, pero introduce un nuevo término: obras de la ley. Yo no sé qué se ha imaginado usted o qué entiende usted por obras de la ley.
aquí nos encontramos otro término que al igual que el término judaizar, tiene que ser aclarado. Ahora, hay diferencia entre las obras de la ley y la fe en Yeshua. ¿Qué dice la teología cristiana en cuanto a esto, en cuanto a las obras de la ley? La teología cristiana, lo que a usted y a mí nos han enseñado, dicen que las obras de la ley es la obediencia a la ley de Moisés. Entonces, obvio que si usted habla de Torah, que si usted habla de la ley de Moisés, le van a decir, ah, no, es que usted está bajo la ley, o sea, estás bajo maldición, o sea, vos vivís por las obras de la ley, pero es que es la fe en Jesucristo la que salva. Entonces, vean la mezcla de pensamiento que tenemos. Necesitamos tomar estos dos versículos y traer claridad y darle una interpretación correcta. Quiero explicarle algo. Las obras de la ley se nos ha enseñado que es la obediencia a la ley de Moisés y que esto es opuesto a la fe en Yeshua. La frase obras de la ley, y agárrese fuerte, no aparece, no existe en la literatura rabínica en los tiempos de Pablo. Por eso cuando Pablo habla de obras de la ley, en aquel entonces, en aquel tiempo, ellos sí podían entender qué se estaba hablando. Pero usted y yo, en pleno siglo XXI, sin el conocimiento y con un desfase terrible de cultura y de un montón de cosas, pues obviamente nos quedamos botados en el camino. ¿Y cuál ha sido el problema? Que han venido teólogos a suponer, a decir que tal vez sea esta la interpretación, que sea esta otra, y usted y yo simplemente hemos recibido la disque interpretación de este texto a como a ellos les ha parecido. Pero fíjese que todo esto tiene una explicación impresionante. Ahora, este meollo, este enredo de obras de la ley, que si de la fe en Yeshua, que si esto y el otro, es lo que ocasionó una separación gigante entre lo que era el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Y aquí los teólogos suponen que cuando hablan de obras de la ley, pues ellos dicen, es que es la ley de Moisés que está hablando. Pero fíjese que todo este paquete y este rollo, qué increíble, se vino a aclarar hasta que aparecieron los rollos del Mar Muerto. Entre 1947 y 1956 se dio, si se quiere, el descubrimiento, uno de los descubrimientos más importantes para entender la escritura y que confirman textos desde el idioma original, porque la mayoría de los 972 rollos o manuscritos encontrados en las cuevas del Qumran a orillas del Mar Muerto fueron escritos en hebreo y algunos en arameo. Entonces, creo que aproximadamente hay como 10 cuevas ahí, y si no me equivoco, en la cueva número 4 fue ahí donde encontraron. Y bueno, y está toda la historia, ¿verdad?, de cómo esto fue encontrado por un pastorcillo beduino. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer un poquito de historia, de conocer esto, pero es bastante apasionante, es muy hermoso. Un pastorcito se le perdió una oveja y simplemente pues se fue a buscarla, la oveja perdida, ¿verdad? Y estando ahí en una de las cuevas, cuando llega a una de las cuevas del Qumran, él empieza a tirar piedras pues para ver si su ovejita se había ido ahí adentro. Cuando tira las piedras, él oye que algo se quiebra y le entró curiosidad. Entonces, cuando él baja para ver qué era lo que estaba ahí, se encuentran rollos perfectamente preservados, pergaminos preservados de la escritura. Y entre los rollos, digamos, o los fragmentos encontrados,
Obviamente sabemos de Isaías 53 completito, ¿verdad? Que da fe que lo que nosotros tenemos en la escritura, así mismo es, que da fe de que tenemos una palabra que es real y que fue preservada. Ahora, qué hermoso saber, ustedes saben, yo me puse a pensar, ¿quiénes pudieron meter esos rollos ahí? ¿Quiénes vivían ahí? Precisamente en el Qumran, en las cuevas del Qumran, ahí había un grupo que se apartó, una secta judía llamada los esenios. Se cree que ellos fueron los que conservaron el original de estas escrituras y las guardaron. Obviamente se sabía que habían bastantes hombres que se retiraban, eran hombres célibes, hombres que tenían, o sea, que guardaban la palabra, y estos hombres pues simplemente se apartaron para vivir una vida santa, una vida lo más recta posible, y ellos fueron los que preservaron todos estos rollos en esas vasijas, los esenios, que es bastante interesante conocer de ellos porque ellos dejaron pues sus legados y son dignos de estudiar definitivamente. El tema no son ellos, pero se los dejo ahí a manera de información para que ustedes más o menos se den una idea de lo que pasó. Ahora, si uno se pone a ver, qué Dios más hermoso, a un pastorcito se le pierde una oveja. Esto es descubierto en 1947, esos primeros rollos o manuscritos, y resulta que en 1948 se declara Israel ya como nación, como Estado. Y uno dice, o sea, en Dios no hay casualidades, todo está ligado, todo viene de la mano. Como el Señor está proveyendo un recurso para darse cuenta realmente qué significa esto y cómo podemos interpretar esto. Pero miren, ahí no está toda la belleza de esta investigación. Voy digamos hacia lo más emocionante. Y es que entre todo lo que encontraron entre 1947 y 1956, se encontraron un tratado específicamente que lleva por título Las Obras de la Ley. Quiere decir que cuando Pablo hablaba de las obras de la ley, era un tema bien conocido, era un tema que él manejaba perfectamente y él sabía de lo que estaba hablando. ¿Cuál fue el problema? Que esos fragmentos no se pudieron, ¿cómo les digo?, interpretar, traducir de una vez, sino que más o menos, duraron bastantes años para poder darle la traducción a lo que se encontraron en las cuevas. Pero todo este tratado ya ha sido publicado, se llama, como les digo, Las Obras de la Ley, y todo esto arrojó una luz impresionante, ¿verdad? Que es lo que nosotros más o menos, esto nos ha ayudado para entender la epístola a los Gálatas. Fue como en el año 94 que se dio a conocer el significado del tratado de las obras de la ley. O sea, había la cantidad de años que tuvieron que pasar, ¿verdad? Las obras de la ley, según Pablo, y con el conocimiento ya del tratado en sí, ¿verdad? Tienen que ver cómo un judío debe vivir. En eso radica las obras de la ley. Por ejemplo, Moisés recibió la Torá en el Sinaí, pero a Moisés no se le dio solo la Torá escrita. Esto es otro punto importante. A Moshe se le explicó, se le dio la Torá oral, se le explicó oralmente cómo, cada punto de la Torá escrita. Él tenía todo el panorama. Nosotros hemos caminado teniendo solamente lo escrito, desconocemos de lo otro, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que vean que está la Torá oral y la Torá escrita. Entonces Moisés recibe obviamente
la Torá escrita y recibe la interpretación. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Le pasó a Josué la interpretación de la Torá. Él se la pasó a Josué. Josué se la pasó a Pinjas o a Fines. Nosotros lo conocemos como Fines. Fines, a su vez, se la pasa a los jueces. Los jueces se la hacen llegar a Samuel. Entonces, para que usted vea cómo iba ahí la interpretación de la Torá. Iban pasándose de generación en generación. Samuel se la pasa a todos los sacerdotes que le sucedieron, hasta llegar a ¿quién? A Esdras. Cuando Esdras funda la gran asamblea, conformada por los 120 sabios, hombres prominentes, intelectuales, en cuenta él, pues él le pasa a la gran asamblea todo este conocimiento. La gran asamblea, a su vez, se la pasa cuando se termina la gran asamblea, este tesoro le pasa al Sanedrín, formado por 71 hombres, ¿ok? Y obviamente pues el Sanedrín funcionaba ya en la época de Yeshua. Posteriormente, después de la destrucción del segundo templo, un rabino llamado Yohanan ben Zakkai, él que era discípulo de Hillel, fundó un centro rabínico para perpetuar lo que era el estudio de la Torá oral. Él se preocupó por perpetuar esto, la cual obviamente pues quedó compilada, todo lo que era la Torá oral, en lo que nosotros hoy conocemos como el Talmud, ¿verdad? Que ahí está resumido todo lo que ha venido de generación en generación. Alrededor del quinto siglo después de Mashiach se hizo el Talmud. Entonces, ¿qué son las obras de la ley? Obviamente estamos hablando que es la Torá oral o Sheval Peh, que se conoce, o Torá transmitida de boca en boca. Estos términos obviamente solo los conocen las personas que se han familiarizado con el judaísmo, como Pablo estaba familiarizado con el judaísmo y él entendía muy bien este asunto. Entonces, para ir haciendo un resumen, a Moisés no solo se le dio la Torá escrita, el mandamiento escrito, se le enseñó cómo vivirlo y cómo guardarlo. Qué interesante. Pero imagínense que para poderlo vivir y guardar bien, él tenía que saber qué hacer y qué no hacer en Shabbat, por ejemplo, en el día de reposo. Solo por hablarle de un punto, el día de reposo. A Moisés se le explicó cómo tenía que vivirlo realmente. Y más o menos, fíjese que son 39 leyes de cómo guardar el día de reposo. ¿Cuándo? O sea, yo voy a pensar, Dios mío, ¿cuándo usted y yo vamos a poder? O sea, no es que no se pudiera, pero usted se imagina sacando las 39 leyes de cómo vivir el Shabbat. O sea, se le va el día completo, las 24 horas, tratando de ver cómo cumple las 39 leyes. ¿Verdad? Bien, hay otro término que voy a definirles, que también es importante que usted y yo lo tengamos claro, que es halajá. ¿Cuántos han escuchado el término halajá? Halajá significa literalmente camino, o significa cómo vivir. Es la interpretación de los rabinos de cómo guardar la ley. Son leyes de vida práctica derivadas de interpretaciones rabínicas de la Torá escrita. Entonces, vuelvo a repetir, son leyes de vida práctica derivadas de interpretaciones rabínicas de la Torá escrita. Cuando un rabino escogía a sus discípulos, ¿verdad? Porque no son los discípulos los que escogen al rabino, el rabino escoge a los discípulos, ¿verdad?
Aquí es donde él, por ejemplo, les decía, ustedes tienen que seguir mi halajá, que sigan mi halajá, o sea, sigan mi camino y la interpretación de ese camino. Claro, por eso podemos entender ahora por qué habían posturas tan fuertes en la época, ¿verdad? Y vemos a los diferentes maestros que cada uno tenía a los suyos o a sus seguidores y hacían las cosas como se las decía su rabino, como se lo decía su maestro, como se lo decía aquel líder al que seguían. Y yo les digo algo, muchachos, hoy en día las cosas son igual. Depende de donde usted se congregue, así termina haciendo las cosas. Es que el pastor dijo, es que la pastora dijo, y no quiero que me malinterprete. Yo le sirvo al Señor y sé el manto y el oficio que Dios me ha dado. Y uno trata de que su gente vaya por el camino correcto. Pero aquí es donde se necesita de un pueblo que estudie la palabra. Porque muchas veces nos convertimos en los seguidores de las reglas de los hombres más que de lo que dice la Escritura. Muchas cosas pueden venir a conveniencia, mis amados. En tiempos como estos, tan determinantes, en tiempos como estos, donde, mire, yo me atrevo a decirlo, de aquí al 2022 más o menos, yo sí lo creo, nosotros ya tendremos en escena al antimachía. Eso es algo que yo, pues, por lo que he estudiado y me he metido a leer y todo, o sea, me parece que vamos acelerados hacia eso. Entonces, ¿cómo no saber quién es nuestro rabino? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Maestro? Entonces, en esa época, obviamente, los rabinos, que era lo que le decían a sus seguidores, usted siga mi camino y siga mi interpretación, ¿verdad? Y de hecho, tanto es así que nosotros vemos las posiciones de Shammai, las posiciones de Hillel y de muchos otros que se levantaron en la época, no solo ellos. Es interesante, por ejemplo, que a los que seguían a Yeshua se les llamaba, yo no sé si usted sabe esto, pero se les llamaba los del camino. Y cada vez que usted lee sobre los que seguían a Yeshua, usted se encuentra la palabra camino en mayúscula. Pues esa era la gente que seguía al maestro. Hay varios textos bíblicos que hablan de ellos. Por ejemplo, busque así de forma rápida en Hechos. Lo que quiero es dejarle la base bíblica. Hechos 9, versículo 2. Aquí está hablando de Pablo cuando perseguía a la iglesia del Señor. Dice, y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. ¿Nota la palabra camino con mayúscula? Porque se está refiriendo a los seguidores de Yeshua. Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, vea cómo, o sea, la gente del camino en la época de Yeshua era conocida. Ya se sabía quiénes eran los que seguían a Yeshua. Se les tenía nombre. ¿Por qué creen ustedes que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Por eso se les llamaba los del camino. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas.
Mire cómo hace aquí esta aseveración. Dice, y esto confieso, de que ahora, dice, que según el camino que ellos llaman herejía, porque así se le consideraba una herejía, así sirvo al Dios de mis padres y creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Y me está hablando de la ley escrita. Esto quiero que usted lo tenga ahí sobre la mesa. Quiero que tenga sobre la mesa la ley escrita. Pues ya me va a entender por qué. Ok. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, significa, él les estaba diciendo, yo soy la interpretación. Qué hermoso, qué profundo. No les estaba diciendo, yo soy la copia de la interpretación de fulano. Ni siquiera le dijo, aunque él viniera de la línea de Gilel, yo soy la interpretación de Gilel. Él le dijo, yo soy la interpretación, yo soy el camino. Yo te voy a dar la interpretación correcta. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad? ¿Dónde encontramos el camino? ¿Dónde encontramos la interpretación correcta? En Yeshua. El problema es que la iglesia se ha desdibujado tanto, los creyentes se han desdibujado tanto que no tienen un norte, no tienen a Yeshua totalmente como su norte, como su guía, como la palabra, el pan vivo descendido del cielo. Es más fácil tomar un devocional, una meditación de no sé quién. Ay, esto porque me tocó las emociones. Mis amados, ¿sabe qué? En el tiempo de Yeshua, ni devocionales, ni nada de esto, perdónenme, pero mire, a veces quisiera decir otras palabras cuando yo en mi espíritu siento por cuánto hemos sustituido la verdad de Dios. El Señor fue claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy quien te puede dar la interpretación correcta. Es más, yo soy la interpretación correcta porque yo soy el camino. Pero estar en eso de que, ay, es que me pareció tan lindo, me hizo llorar, pero yo te digo que lloraste mucho, pero que cambiaste. Te tocó mucho, pero que viste el efecto en la atmósfera, en el entorno, en lo que te rodea. Perdón, si alguien se siente ofendido. Yo lo siento, pero es hora de que alguien hable el evangelio como tiene que ser. Y le pido al Padre que levante muchas personas y muchos de entre ustedes que hablen la verdad como es, con mucho amor y sin hacer acepción de personas, pero que hablen una verdad. Cada vez que el Señor dice, oísteis que fue dicho tal y tal cosa, y dice, mas yo os digo. Yeshua en realidad lo que les está diciendo es, se ha interpretado esto de esta manera, pero yo os digo que lo han interpretado incorrectamente. La verdad es esta. Eso es lo que quiere decir cada vez que tú lees el texto así. Porque el Señor lo que vino a interpretar fue el espíritu de la ley y no solamente la letra, la cual ha sido mal interpretada. Podrás estudiar mucho, podrás leer mucho, pero si tú eres solo letra y no interpretas el espíritu de la ley, puedes caer en errores graves. Puedes caer en errores graves. Mire, es tan sencillo, no hay que complicarse. Yo me pongo a pensar, mire, yo amo todo lo que tiene que ver con Israel, yo amo Israel.
Y yo soy parte de su pueblo y lo digo así. Y yo decía hablar hebreo. Pero yo me pongo a ver cuántas personas hablan hebreo, arameo, griego, de todo. Y ni así les entra. Mejor hablo medio español. Pero si hablo el lenguaje del Espíritu, lo tengo todo. Lo tengo todo. Porque Él me revelará. Él me hablará mi espíritu. Él me confirmará. Él me llevará experiencias. Como tuvo Pablo, como tuvo Pedro, como tuvo Isaías. Como tuvieron los profetas, como tuvo Cornelio siendo un gentil. Entonces yo digo, muchachos, esto va más allá. Esto ninguno, por más que se afane, puede añadir un codo a su estatura. Esto no se trata de cuánto tú quieras decir que sabes que esto, que el otro. No, sabes que sea un manto de humildad lo que te cobije. Baja la cabeza y dile: Señor, aquí estoy para aprender, enséñame. El Señor vino a darle la interpretación correcta a la ley. Sigue mi interpretación. Bien, sigamos adelante, porque todavía, muchachos, me falta y no sé, vamos a ver cómo, o no sé si dejarlo hasta aquí, porque realmente es apasionante, ¿sabes? Yo pienso que tal vez lo podemos dejar aquí. Yo pensaba terminar porque hay muchas cosas hermosas. Por lo menos este capítulo 2. Pero prefiero que hagamos una oración. ¿Qué le parece? Prefiero que usted se tome un tiempo porque yo sí me siento muy tocada por el Espíritu. Yo me siento sumamente tocada por el Espíritu. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos donde tú estás. Sabes, el Señor dijo a nadie: llamen rabí, porque uno es vuestro rabí. Y yo quisiera hoy pedirle al Señor perdón por las veces que nos hemos desviado a oír más las palabras de otro que las palabras de Él. ¿Cuántas veces hemos podido tener momentos donde en lugar de meternos en su presencia y venir a buscar de Él su consejo, preferimos lo más cómodo, lo que tenemos a la mano, o buscar una prédica que nos calce? Y no es que eso no esté bien, es que realmente yo digo: Señor, si eres tú la única fuente, eres tú, Señor, el único que puede nutrirme, el único que sabe, Señor, qué es lo que yo necesito, Padre eterno. Señor, yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que todos los de este grupo, a todos estos talmidim que hoy vienen delante de ti, Señor, y que se han quitado sus coronas y han bajado su cabeza delante de ti para adorarte y reconocerte como el Maestro, como nuestro Rabí, como nuestro Mashiach, como nuestro Dios y Salvador. Padre, queremos tu interpretación, Señor, porque tú eres la palabra viva.
Tú eres el pan vivo que descendió del cielo, Señor. Tú eras el maná, Señor, que aún en el desierto alimentaba a su pueblo. Padre, en este momento, Dios amado, te pedimos perdón por las veces, Señor, que hemos cambiado, Señor, tu palabra, tu verdad, por cuántas posiciones humanas, Señor, y nos hemos levantado a defender posiciones humanas, Padre, solo porque a nosotros nos parece, Señor. Padre, dirígenos por tu rúa a toda verdad y a toda justicia, y que seamos gente, Señor, que se pare firme defendiendo realmente lo que tiene que defender, Señor. Oh Dios de los cielos, te pido perdón en este momento y te pido que nos lleves a una dimensión mayor, porque nosotros queremos ser los del camino en este tiempo. Los del camino, Señor, queremos ser llamados los del camino. Haderek, Haderek, Haderek. Los del camino, Señor amado, aquellos que siguen, Señor, tu voluntad, tu palabra, Dios de los cielos. Abre nuestros ojos y llévanos a una libertad absoluta, Señor, de toda la camisa de fuerza, Señor, que por la religión nos fue impuesta. Rompe los yugos ahora mismo, Señor, y quebranta todo, Señor, lo que nos ha oprimido y no nos ha dejado expandirnos en el Espíritu, Señor. Levanta la iglesia, Señor, que brille la iglesia toda ataviada. Señor, la comunidad, Señor, vestida de lino fino, Señor, que son las acciones justas de los santos. Oh Padre, yo bendigo en esta hora cada hogar, bendigo cada vida, Señor, y te pido, Dios de los cielos, en el nombre de Yeshua, que cada uno de ellos, Señor, Padre, sea despertado a tu semejanza y entre, Señor, en los mayores tiempos de hambre y sed de ti, de hambre y sed de justicia, de hambre y sed por tu nombre, Señor, y corran a ti, Señor, todos los términos de la tierra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Yeshua, por este momento, Señor, por este tiempo, Padre. Yo les bendigo, amados, de verdad les bendigo, y no sé hacia dónde Dios nos va a llevar, pero yo solo sé que vamos para cosas muy grandes. No aflojes en este tiempo, no aflojes en este último trecho del camino, no botes aquello que Dios te puso en tus manos. Corre hacia la meta y sabes que abrázalo con fuerza. Grandes cosas vienen, mis amados, así que el Eterno los bendiga, Dios me los guarde, y nos estaremos viendo de hoy en 8.